Emilio, bueno, una conferencia hoy en la Universidad Católica de Córdoba, la mirada puesta en el maíz. Sí. En el maíz y el clima, ¿verdad? Sí, bueno, en el clima hay muchos aquí que pueden poner una mirada más educada que la mía, pero sí, más allá del clima, el clima no me parece que en este momento sea dominante, es uno de los factores que nosotros no podemos controlar, pero sí podemos controlar montones de cosas que pueden hacer que esa interacción entre el suelo, el clima y lo que nosotros hagamos vaya en provecho de lo que es el productor. ¿Qué más le podemos pedir a la genética del maíz? Se ha trabajado mucho en las últimas décadas. Sí, sí. Estamos en un nivel, diríamos, superlativo. ¿Qué más le podemos pedir al maíz? No, el maíz sigue dando y dando mucho más. Mira, lo primero que hay que hacer, y parte de eso es lo que también voy a hablar, es tratar de cerrar la brecha entre lo que la genética del maíz puede aportar al sistema productivo y lo que el productor recoge del sistema productivo. Esa brecha que es la que permitiría que se manifieste el potencial genético que tiene el material, el híbrido de maíz, es donde más hay que trabajar. La genética va a seguir aportando, la genética va a seguir contribuyendo con distintos tipos de eventos al crecimiento del cultivo de maíz. Uno de los aspectos más importantes ha sido proteger al cultivo y con eso levantar los pisos de rendimientos que antes teníamos, hacer que el cultivo sea más estable. En los últimos años ha hecho un trabajo fantástico en esos aspectos y seguramente tendrá mucho más para aportar en términos de genética y sobre todo desde la genómica a lo que es adaptar distintos genotipos a las condiciones limitantes que los ambientes tienen para que obtengan el mejor comportamiento en esas condiciones. Va a ser una forma de mirar diferente de la genética, pero el mayor trabajo lo tenemos que hacer desde la producción para cerrar esa brecha entre la mejora genética y la mejora en el resultado que nosotros tenemos en el lote. Hablaste de genética, hablaste de protección. ¿De qué depende el rol del productor en el manejo y el ambiente? Muchísimo. Es prácticamente todo. Vos pensás que el resultado de nuestros cultivos es el producto de esa genética en interacción con un ambiente, y ese ambiente tiene dos componentes claves. Uno es el clima y el otro es el suelo, pero también tiene un componente muy importante que es el manejo. Entonces, esa interacción genética por clima, por suelo, por manejo, es la que en definitiva determina qué es lo que el productor obtiene. Y desde el manejo, el productor puede atenuar los impactos negativos, tanto del clima como aquellos que son permanentes en las características del lote que esté manejando, como aprovechar los impactos positivos que el clima puede tener en interacción con los buenos ambientes que el productor maneja. Y en este país, por supuesto que te tengo que preguntar, estamos en Argentina y te tengo que preguntar cuánto incide el factor económico para tomar decisión, ¿no? El costo de sembrar maíz. Bueno, incide mucho. Uno dice lamentablemente, pero en realidad no es lamentablemente, sino que sabemos que podemos sembrar más de 1 hectárea de soja con lo que nos cuesta sembrar 1 hectárea de maíz. Pero el maíz es hoy un componente fundamental de nuestros sistemas productivos, que no debemos dejar de sembrarlo, y si bien hay cuestiones o señales de que en el contexto económico en el que estemos viviendo va a volver a crecer la superficie de soja, eso desde el punto de vista del país y de la agricultura de nuestro país no es una buena señal. El maíz y los cultivos de invierno, allí donde se puedan hacer, o los cultivos de servicio, allí donde los cultivos de invierno no den suficiente resultado de cosecha, son aliados para sostener un sistema funcionando y de una manera productiva y rentable, suficientemente rentable. ¿La intención de siembra de maíz va a disminuir en comparación del año pasado? Yo creo que lamentablemente, si las señales que uno prevé alrededor
se leen de manera correcta. No digo que en esta campaña, pero sí en el tiempo va a haber un aumento hacia la mayor superficie de los cultivos de soja. Es una predicción basada en que el país necesita dólares para salir de la coyuntura económica que tiene, y sabemos que el petróleo verde que nosotros tenemos es el cultivo de soja. El maíz es sumamente importante para nuestra economía, sobre todo como grano forrajero, y es sumamente importante para nuestros sistemas productivos. Pero muchas veces sabemos que la coyuntura tapa todo el análisis de mediano plazo y de largo plazo en la toma de decisiones.